¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en un nuevo episodio del Rincón Inmobiliario con René de la Rosa, donde encontrarás y visualizarás temas del sector inmobiliario y de bienes raíces. Hoy tenemos un invitadazo, un gran amigo, Edson Cárdenas, es asesor inmobiliario, quien nos va a hablar o vamos a charlar sobre el tema de contratos de arrendamiento y otras cosas que se vayan dando aquí. Edson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, René, gracias por la invitación. Por favor, al contrario, gracias por tenerte aquí. Esta plática surgió de una charla que tuve con él, tuvimos algunos compañeros en una reunión que fue aquí en Acapulco, y me llamó mucho la atención la expertise que tiene Edson en la cuestión de contratos de arrendamiento y sobre todo la práctica que tiene para arrendar inmuebles. Es por eso que dije, tiene que estar en el Rincón Inmobiliario. Edson, ¿cómo ves? Pues mira, antes que nada, el calificativo de asesor, ahorita que lo escuchaba, se sintió... No me eches tantas responsabilidades en mi espalda. Sí, exactamente, porque sí, yo soy más bien un apasionado de los bienes raíces. Qué bueno, sí. La palabra para mí asesor implica un alto grado de responsabilidad. Totalmente. Sí, porque para poder yo asesorar a un cliente debo tener conocimiento en bases jurídicas, en bases fiscales, en bases comerciales, y así, ¿no? Deben de ser muchas las bases que debe cumplir, los requisitos de conocimiento que debe cumplir un asesor. Sí. Entonces, ahorita que lo escuchaba dije, caray, ¿no? Sin embargo, bueno, te agradezco. Yo soy un apasionado de los bienes raíces, también en la parte jurídica, de la parte fiscal, me apasiona los números, y es lo que me ha llevado en la vida, de un tiempo a la fecha, como dijo la canción, el hecho de involucrarme en este gremio, en esta industria inmobiliaria, y la verdad es sumamente apasionante y atractivo. Totalmente, ¿no? Entonces, coincido contigo. Me ha gustado un poco más el tema de arrendamiento, más que la enajenación. Palabras más, palabras menos, es la renta y la venta, ¿no? Quitándole un poco el aspecto técnico. Ambas son importantes. Hoy en día ya tenemos muchas figuras inmobiliarias como el hacer la venta o la compraventa de una propiedad con participación minúscula, o ¿cómo le llaman ahora? Es el co-sharing, creo que es el término. Sí. Y el fraccionar, ¿no? El también fraccionar, y ahora es esta nueva modalidad de los bienes raíces, ¿no? Al final del día han venido ampliándose las opciones de lo que antes era una operación simple de venta, renta, y ahora cómo se han modificado con base a estrategias. Es más, hasta lo que le llaman hoy en día las fibras, ¿no? Sí, la fibra, sí. Los fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos, en fin, ¿no? Es tan amplio y tan vasto el conocimiento acerca de los bienes raíces, que por eso, repito, por tercera vez, el tema de ser asesor implica un alto grado de responsabilidad, ¿no? Sí, no, definitivamente, estamos de acuerdo, porque como bien lo dices, ¿no? El ser asesor, hay que asesorar en toda la gama que existe alrededor de una negociación, de un traslado de dominio, de un arrendamiento, porque no nada más es vender la propiedad, implica una serie de cosas. Te comento, en las reuniones que hemos tenido y que has estado ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención que nosotros como gente que estamos involucrados en los bienes raíces, nos dicen, no nos dicen, porque yo ya lo chequé, hay alrededor de 14 leyes que por lo menos tenemos que conocer la parte toral que se involucra con los bienes raíces. 14 leyes. La ley de gobernanza digital, ¿no? ¿Quién no sabe, no? Pero tenemos que tener conocimiento de la ley antilavado, la ley inmobiliaria, la ley registral, la ley del impuesto sobre la renta, muchísimas cosas. Por eso tienes mucha razón en el sentido de que, híjole, ser asesor no cualquiera, ¿no?
no cualquiera. Sí, y exactamente, y también ahora que lo acabas de mencionar, digo, hoy en día sabemos que dependiendo de dónde ejerzas esta actividad, así también el contexto jurídico, dado que cada uno de los gobiernos estatales son autónomos, entonces hoy en día podemos notar que hay diferencias entre los reglamentos y las leyes que existen en cada uno de los estados para poder ejercer esta actividad, ¿no? De asesorar o fungir como intermediario. Hay tantas figuras hoy en día que ya se contemplan en la misma ley, ¿sí? Y lo hemos visto con algunos abogados, ¿sí? Que han hablado precisamente de cómo se han venido reformando las leyes y cómo han venido ampliando los rangos y los alcances de cada una de las funciones que tiene cada personaje en esta bonita industria, ¿no? De las raíces. Totalmente. Edson, platícame sobre el tema del arrendamiento, tus experiencias que has tenido, cómo logras llevar a buen puerto primero la captación de una propiedad para renta, no solamente de un departamento, una casa, no sé, ya me dirás, y cómo logras aterrizar ese arrendamiento de la mejor manera. Yo partiría, René, en que primero tenemos que identificar cuántos tipos de arrendamiento hay, ¿no? Ok, perfecto. Que tenemos el habitacional, sí, el comercial, sí, y el industrial. Y cada uno de estas divisiones o subdivisiones tiene sus particularidades. Y como bien decías, tú mencionabas 14 leyes, sí, ¿no? Que tienen que ver con el arrendamiento, ¿no? Entonces, para cada una aplica, la aplicación debe ser, o la ejecución de las leyes es de manera distinta, ¿sí? Porque probablemente en el tema de arrendamiento habitacional, el tema tenemos que considerar también las figuras jurídicas, ¿no? Totalmente. Las personas físicas, personas morales. Entonces, si vas a hacer un arrendamiento habitacional vacacional, sí, o si vas a hacer un arrendamiento con un tema de contrato temporal que puede ser por 6 meses, 1 año o multianual, sí, así también de ahí podernos brincar al tema de los requisitos fiscales que se deben considerar. Nada más para lo que es el arrendamiento habitacional, ¿no? Sí. Después nos vamos al que yo le llamo intermedio, que es el comercial, que va en los espacios precisamente donde se desarrollan o se utilizan para desarrollar actividades comerciales, para ofrecer servicios y o productos, ¿sí? También existe las personas físicas. Hoy en día, pues, tenemos que si son reciclos, que si no son reciclos, que si son SAPIs, que si son sociedades anónimas. Eso debes de saberlo, ¿no? Sí. Entonces, y va desde el hecho de poder orientar y platicarle al cliente el tema fiscal, de que es distinta el tratamiento que se le tiene que dar a una persona física. Es decir, algo muy sencillo, René, tú sabes cuáles son las características que tendría que llevar en tema fiscal una factura para una persona física y una persona moral en un tema de arrendamiento comercial. Sí, o sea, son cosas totalmente distintas. Es correcto, ¿no? Para una persona física, pues bueno, nada más dices, es el monto de la renta más el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Pero si es una persona moral, el cálculo de la renta se hace diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que calcular el monto de la renta más el IVA, y luego tienes que considerar, ¿sí?, el tema de las retenciones del impuesto sobre la renta y del mismo IVA con un porcentaje distinto. Entonces, algunas personas quienes se dedican a este tema, pues desconocen cómo es este asesoramiento correcto, ¿sí?, en tema fiscal. Pues nada, solamente estás hablando de temas fiscales. Exactamente. Y también en el tema comercial, me voy a brincar un poquito más, ya cuando tú manejas arrendamientos industriales, ¿sí?, tienes que considerar el tema de los servicios que va a requerir la nave industrial, y también el costo por metro cuadrado, la capitalización de rentas, ¿sí? Entonces, debes de tener un conocimiento en ese sentido preciso. Te interrumpo. De mercado. Ese conocimiento es el que debe de tener la persona que va a promover en renta esa propiedad. Es correcto.
porque sí he encontrado gente que, ya, sí te rento esta nave industrial y a ver cómo le haces, ¿no? Perdón la interrupción. No, es correcto lo que tú mencionas, porque para poder tú ofertar correctamente y elegir al cliente que es arrendador, y arrendador es la persona quien de alguna manera representa la propiedad, ¿sí? Claro, cuando digo de alguna manera representa la propiedad, tiene que justificar y comprobar que es el responsable o titular de la propiedad con todo lo que dicta la ley. Que eso también lo debes de saber, o sea, qué documentos, con qué documentos se va a acreditar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay arrendatarios quienes creen que un arrendamiento es una pequeña cosa, pero la verdad es que un arrendamiento tiene requisitos legales y requisitos fiscales, repito. Entonces también así debes también tú saber qué documentos le tienes que pedir al arrendatario, llamándolo de una manera coloquial el inquilino. El inquilino, ¿no? Sí. Entonces, para también saber a quién le vas a rentar. Y eso nada más en una estructura administrativa. Ya brincando a una estructura comercial, pues no es lo mismo que tú busques a una persona moral o una persona física, dependiendo del giro al que se va a dedicar. Porque algo para poder perfilar un cliente o una propiedad y poderla llevar a la oferta, ¿sí? Tienes que saber dónde está la demanda. No puedes ir con una estrategia de como voy ofertando propiedades a diestra y siniestra, sí. sin saber cómo vas a elegir a los clientes a los cuales te vas a dirigir. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y también tienes que saber el costo por metro cuadrado, pero tú decías algo importante. Decías, es el conocimiento que tiene que tener la persona o que debe tener la persona quien está comercializando la propiedad. Pero ¿qué pasa si te ofertan una propiedad que está en sobreprecio? Hablando de capitalización de rentas. ¿Cómo puedes saber tú, como arrendatario o inquilino, interesado en una propiedad para rentar, si estás desconociendo el valor de mercado del metro cuadrado? Totalmente, o sea, yo puedo rentar la propiedad en 20,000 pesos, pero... ¿Qué tal si vale menos? Exacto. ¿No? Yo te puedo decir, René, te rento este local de 20 metros cuadrados con alto flujo peatonal, alto flujo vehicular, pero si tu negocio depende en gran medida del tiempo que tarde el cliente en poder estar en tu negocio para que tú le puedas hacer una oferta amplia de productos y de esta manera incrementar tu ticket, y lo que más existe es un flujo vehicular, pero el inmueble carece de estacionamiento, entonces estás omitiendo características importantes para poder generar tu venta. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí. Y desde mi punto de vista, René, el arrendador y el arrendatario se vuelven socios. Si al arrendatario o inquilino le va bien en su negocio, no va a tener ningún problema con pagar la renta. Entonces, debe haber esa conciencia de ambas partes para que la sociedad, comercialmente hablando, funcione correctamente. O sea, esos temas, cuando tú tomas alguna propiedad o platicas por primera vez con una persona que quiere arrendar, platicas sobre esos temas y lo llevas a la práctica para decirle a tu cliente, ¿sabes qué? Los 20,000 que estás pidiendo no es la realidad por ya lo que me está diciendo, capitalización de rentas y todo lo demás. Aquí está mi estudio. ¿Tú haces ese análisis, ese estudio de todo lo demás? Tengo que buscar hacerlo para poder orientar, no asesorar. Porque el asesoramiento es un tema más integral. Acabamos de comentar. Exactamente, ¿no? Sí tengo que por lo menos orientarlo, guiarlo y decirle, ok, tú puedes considerar que tu propiedad podemos obtener tanto por ciento de renta, ¿no? Existía anteriormente en los arrendamientos de estas franquicias de tiendas de conveniencia, había una regla que decía que el arrendamiento debe ser un rango de negociación que no supere el 1% del valor de la propiedad. Es decir, para eso se debe tener por lo menos una opinión de valor sin llegar al avalúo, o si tienes un avalúo, mejor, exactamente, pues calcular el 1% de valor de mercado de la propiedad para hacer un arrendamiento equilibrado. Eso se hacía anteriormente. ¿No? Yo trabajé para algunas de estas empresas y de alguna manera me permitieron y me dieron la oportunidad de colaborar en áreas de expansión. Entonces,
en las áreas de expansión existía esta regla, no es el 1% del valor de la propiedad a valor mercado. Sí. Hoy en día, yo por lo que he observado, se está abajo del 1%. Estamos rondando el punto 85, el punto 70. Okay. Es decir, se está, ahora los arrendadores ya no están ganando ese 1% que anteriormente se estipulaba. Ahora quien dictamina el valor de arrendamiento es el valor de mercado. Sí, ¿me explico? Sí. Y también el presupuesto que trae el inquilino o el arrendatario, ¿no? Entonces, se vuelve una buena oportunidad de negociación, pero por eso necesitas y debes tener los conocimientos para poder orientar correctamente a ambos clientes, tanto arrendador como arrendatario. Totalmente. Fíjate que lo que estabas comentando son temas que normalmente no he visto en las personas que se dedican a promover en renta. ¿Sí? El llegar y llevar a un cliente que nos diga, sabes que sí quiero rentar, pero que tú tengas ya los factores para presentárselo también al arrendatario. Como bien dices, al final son socios, y si te va bien a ti como arrendatario, me va bien a mí como arrendador, ¿no? Pero todo esto con conocimiento de causa, o sea, minimizar los riesgos de que le vaya bien, de que le vaya mal al arrendatario, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es decir, si traes un arrendatario o inquilino que trae un presupuesto para rentar un local comercial de 20,000 pesos y tú como arrendador le dices, pues yo te rento en 25, ¿no? Sí. Entonces ahí ya traes un margen diferencial que pudiera impactarte al final del contrato anual. Sí. Porque, ¿qué pasa si la propiedad no genera el movimiento suficiente para que el arrendatario o inquilino pueda tener la actividad comercial y el margen o la venta suficiente para que te pueda pagar puntualmente y ya con lo establecido? ¿No? Ya en la práctica uno observa que hasta las grandes empresas se atrasan en los pagos. Sí, totalmente, sí. ¿No? Sí. Entonces, uno como esta parte de asesorar o de guiar, debe tener ese conocimiento para poder tener esa sensibilidad de conocer y perfilar ambos clientes. ¿Sí? Sí, no, de hecho lo que estás comentando, creo que eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal que se debe de tomar en consideración para cuando una persona quiera rentar su propiedad, que lo haga con gente que conoce el tema y que al final del día le va a minimizar los riesgos que no le paguen la renta. Definitivamente. Entonces, esos factores que tú estás diciendo, tú en la práctica lo llevas a cabo, lo checas, lo comentas, me supongo, con el arrendador, y en su momento con el arrendatario. No sé qué le comentes al arrendatario con esos factores que ya tienes. Pues mira, en este caso, mi función, cuando yo traigo una propiedad, sí, como representante del arrendador o propietario, tengo que perfilar al arrendatario. Sí, desde luego. Sí, y en una charla así, sí determinar con preguntas claves, ¿sí? Tratar de recabar la información que tú requieres para saber si es el inquilino o arrendatario ideal. Porque parece, como dicen por ahí, parece chiste, pero es anécdota. Sí. ¿Sí? Porque en determinado momento, si tú desconoces quién es tu arrendatario, a qué se dedica, etcétera, y para cuál sería la función, porque tú puedes traer un concesionario que sea el concesionario de una marca de chocolates, ¿no? Entonces, es distinto una propiedad que va a ser para un punto de venta como una para almacenaje. Sí. Pero si el arrendatario trae el presupuesto y dice, es que yo quiero todo en uno mismo, entonces las características de la propiedad son distintas. El tema del costo de arrendamiento también tienes que considerar cuánto tiempo vas a rentar. Si lo vas a rentar por año, si va a ser multianual, y cuáles van a ser las condiciones del contrato, pero tú eres el abogado ahí. Sí. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento y el amalgamiento del conocimiento legal con el comercial. Sí. Porque me ha tocado platicar con abogados donde buscan solamente proteger,
que está bien, es su función, eso es ¿no? parte de sí. Sí, y uno tiene que ser respetuoso de eso, pero también uno le tiene que lograr generar sensibilidad dentro de la protección que permita tener una relación comercial que fluya entre arrendador, propietario y arrendatario inquilino. ¿Sí? Y que ambos entiendan que es como un noviazgo o hasta un matrimonio, ¿no? Hay que buscar la propiedad adecuada para ejercer la función que tú quieres de una propiedad. Sí, en realidad es un buen parangón que haces con el matrimonio y este tipo de transacciones, ¿no? Inmobiliarias. Es una forma de hacer una analogía, pero sí, es conocer qué características te ofrece una propiedad a ti como arrendatario y el costo que vas a tener que pagar para permanecer ahí, ¿no? Ok, sí. Y pueden ser distintas las armas u opciones, más que armas, las opciones de negociación que puedes tener como interesado en una propiedad, pero bueno, eso ya será en la medida en cómo vayas desarrollando el proceso, desde la oferta de la propiedad, en el encontrar o la búsqueda del interesado y ver qué ofrece cada uno. Es esa oportunidad de cuando se empiezan a conocer, ¿no? Sí, exacto. Tienes la propiedad que me gusta, considero que es buena, pero ¿cómo le podemos hacer para bajar un poquito la renta? Te hago un pago único y me disminuyes el tanto por ciento, ¿me explico? Esas son las oportunidades que se pueden generar. Ok, pues esto es lo ideal que se tiene que generar. ¿Qué sucede, Edson? Que me supongo que a lo mejor lo has vivido, de que algún propietario que quiera arrendar y tú como un buen orientador de qué documentos son los que te tiene que entregar o que tú veas y que los analices y te digan, ¿sabes qué? No, es que no te pueden entregar la escritura o no te puedo entregar mi situación fiscal, la constal, no sé, algún requisito ahorita estoy hablando del propietario, tú réntamela así nada más. Sí, mira, bueno, yo sí les pido lo que se pide como para ahora sí que comercializar cualquier propiedad, sea arrendamiento o sea enajenación, ¿no? Toda propiedad debe tener una certeza jurídica. Totalmente, sí. Debes de saber cuál es el estatus jurídico de la propiedad. Entonces, si tú como asesor o como un orientador desconoces cuáles son los elementos que te deben presentar, pues debes saber si la propiedad, pues, primero, pertenece a quien dice pertenecer. Sí, que es, ¿no?, muy importante. ¿Y cuáles son las características de pertenencia? ¿A qué me refiero? Si es una persona física o es una persona moral. Si es una persona física, si esa propiedad fue adquirida cuando estaba casado, soltero, si está divorciado o no, si se encuentra como hoy en día, bueno, no hoy en día, ya puedes encontrar también propiedades con usufructo vitalicio y nuda propiedad. Entonces, ¿qué características le vas a dar? ¿Quién te puede rentar en un caso como esos, ¿no? En usufructo vitalicio y nuda propiedad? De ahí, pues que vaya al corriente con el tema de los derechos de predial, ¿no? Y de ahí, pues, que tenga los servicios básicos de luz y agua y que vaya al corriente, ¿no? También dependiendo el giro o el uso que le vayas a dar a la propiedad, si es habitacional, si es comercial, saber el uso de suelo es parte importante. Y pues básicamente eso, ¿no? Eso es lo básico. ¿no? O sea, no es limitativo, es nada más para efecto de poder tener un buen expediente del propietario. Y esa es la documentación que te entrega. Ya después viene la parte 2, que tienes que ir a revisar que la propiedad no tenga ningún aviso preventivo, no se encuentre en ningún litigio, no estén pasando por ningún divorcio o separación conyugal. ¿Cuál es el estatus jurídico de la propiedad? Por eso te decía, tú tienes que ir al registro público de la propiedad y asegurar que la propiedad tiene un estatus jurídico para arrendarse. Sí, porque normalmente los propietarios, tanto de renta como de compra, mi propiedad está bien.
Siempre te dicen eso. Y ahora, si a mí me dice alguien, si me dice un cliente o un prospecto de cliente que no me puede dar nada, simplemente no acepto la propiedad. Perfecto. Sí, a ese tema quería llegar precisamente, porque no es rentar por rentar, no es el optar de tener una remuneración a costa de las implicaciones que surjan durante el arrendamiento, ¿no? Es correcto. Sí, porque también lo debes de saber, la ley de extinción de dominio también está latente, ¿no? Y al rato, ¿quién es el responsable? Que aunque no es así, es la persona que me apoyó para rentar mi propiedad, que finalmente la relación contractual es arrendador-arrendatario. Es correcto. ¿Sí? Pero sí me llama mucho la atención los requisitos que se deben, mínimos, tú lo dijiste, mínimos que se deben tener para arrendar una propiedad. Porque en la jerga inmobiliaria, la verdad sí, hay personas que dicen, sí, pues réntame mi propiedad, pero dame tus documentos. No, tú réntame, yo soy el dueño, te estoy diciendo que soy el dueño. Y así se la avientan. Y acabas de decir algo interesante, René, la jerga inmobiliaria. Esto va en ambos sentidos, ¿sí? Sí. Para ambas figuras. Sí. Porque luego también en la búsqueda de una propiedad, tú también debes de, así como vas a solicitar esos documentos, tú también debes estar dispuesto a quién eres, Claro. persona física, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, sí, inclusive hoy en día, y lo dice la certificación, ¿no? En temas de arrendamiento, tú tienes que perfilar al arrendatario sabiendo si tiene la capacidad de pago. ¿Cómo harías eso, René? Pues pidiéndole sus ingresos, sus estados de cuenta, si laboran en algún lado, que te den. ¿Cuántas personas te dicen, sí, aquí están mis estados de cuenta? Muy pocas. Exactamente. Entonces, desde ahí uno tiene que tener el conocimiento y la sensibilidad para saber si esto va por buen camino y a buen puerto. Totalmente. Cuando alguien empieza a omitir entregarte información, algo es con él. Es por algo. Sí, ¿no? Entonces, yo considero que es una responsabilidad esto que hacemos de buscar intermediar, ¿no? Sí. Y esto es solamente un tema, René, el tema de arrendamiento, y estamos hablando. No, y nada más así de pequeñita es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, o debemos tener bien identificado cuáles son los requisitos mínimos que le debemos de pedir a ambas figuras del arrendamiento. Sí, totalmente, o sea, porque una cosa es el propietario y otra es el arrendatario, el inquilino, que te deben de dar los documentos necesarios, ¿sí? Es correcto. Pero para llegar a ese momento, Edson, cuando tú ves a un propietario, le pides todos esos documentos, no sé si te ha tocado, el hecho de que te digan, bueno, sí, estoy de acuerdo, te voy a dar mis documentos, pero tú, ¿quién eres, Edson? O sea, ¿cómo me estás pidiendo? ¿Cómo me voy a confiar en Edson? ¿Cómo lo manejas esa situación? Bueno, pues simplemente yo presento mis credenciales. Yo soy colaborador de una persona moral. Ok. Y estoy certificado en la norma 110.02. Ok. ¿Sí? Entonces presento mi certificación si es necesario. Sí, y obviamente pues hacemos una inspección física de la propiedad, además de que también cuento con la autorización en el supuesto caso del arrendador o propietario, y sé que la propiedad es legalmente, ahora sí que tiene legalmente certeza para poderse arrendar. Ok. ¿Sí? Entonces, con base en eso es como yo presento de alguna manera, podríamos decir, mis credenciales. Sí, o sea, presentar tus credenciales y lo que te pregunten, todo eso igual de manera transparente, como dices. La certificación es muy importante también. Es correcto, ¿no? Porque pues igual hay mucha gente que no está certificada y anda en todos tenemos derecho a todo, ¿no? En la cuestión de trabajar. Sin embargo, pues yo creo que hay que esforzarnos un poquito para poder llegar a tener por lo menos la certificación, ya posterior la licencia y eso, ¿no? Pero la certificación es lo importante. Y bueno, eso en cuestión de credenciales, el hecho que también cuentes con una certificación
tampoco quiere decir que la certificación sea suficiente. Sí, no. ¿Me explico? Sí. Debes de tener cierto kilometraje, por decirlo de alguna manera, o expertise en el tema de haber tratado con distintas personas, empresas, y cuando digo personas son personalidades jurídicas, ¿no? Sí. Personas físicas, personas morales, distintos giros, porque no las necesidades son distintas. Si tú, por ejemplo, buscas una propiedad para una tintorería, para algún médico, consultorio, para una bodega, para un punto de venta, etcétera, ¿no? Si lo quieren con alto flujo, qué características debe tener, y desde ahí empiezas, ¿no? El saber que si es una propiedad que se requiere para un flujo comercial, pues que tenga flujo vehicular, pero que tenga estacionamiento. Claro, de lo contrario, ¿qué te va a servir? Que tengas alto flujo vehicular, ¿no? Si no te puedes estacionar. Exactamente, ¿no? Y también conocer al cliente, ¿no? Como decía por ahí el notario Luis Alberto Cruz Manjarres, el KYC se vuelve elemental, Know Your Customer. Es clave para poder perfilar y conocer sus necesidades y volverte efectivo al momento de ofrecer una propiedad a un arrendatario inquilino. Sí, y eso es de manera general, como lo dice Edson. Nos metimos al tema de arrendamientos de comerciales, pero en los habitacionales también son temas importantes, ¿no? Definitivamente, es decir, y se vuelve importante, fíjate, porque es distinto buscar un cliente para una propiedad de nivel medio a lo que es pues un nivel básico de vivienda, ¿no? Okay. Debe cumplir con ciertas características o alto lujo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué características debe contar la propiedad y cuáles son las necesidades? Si va a tener alberca, si va a tener jacuzzi, si va a tener roof garden, si va a tener rooftop, si va a tener estacionamiento, si va a tener seguridad, cuántos cajones de estacionamiento, cuántas recámaras, cómo debe estar equipado, que si con vista, parcial, total, en fin, ¿no? Entonces, son cada una de las características tanto de las propiedades como de los interesados en rentar una propiedad cuentan para hacer una buena negociación. Definitivo. Fíjate que me llama la atención todo lo que estás comentando, que no es rentar por rentar. Las diferenciaciones que estás haciendo en la básica, en la semilujo, de lujo, como se le quiera llamar, son propiedades que deben de reunir ciertos factores, ¿sí? A lo mejor que el piso sea, no sé, de un tipo, la cancelería, eso ya nos va llevando, y eso tú como experto sabes a quién se las vas a ir a rentar, ¿no? Pues mira, me encantó eso de experto, pero bueno. Aquí no hay problema. Es difícil que, al menos yo, pueda decirte que soy experto, porque sí tengo cierto nivel de experiencia en ciertos segmentos, ¿sí? Pero a mí más que nada, a mí me interesa mucho escuchar a los clientes, ambas partes, ¿no? Porque también el arrendador o propietario dice, oye, a mí me gustaría un inquilino con ciertas características, que no traiga mascotas, que es importante, o bien quien va a rentar dice, oye, quiero un pet friendly, ¿sí? Entonces son cuestiones, y también cuál es el valor que tiene o representa una mascota en la familia hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay personas quienes la mascota, si no puede entrar la mascota, no entra nadie, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta escuchar, porque considero que es una de las mejores herramientas que tenemos, y no es que seamos psicólogos, pero quienes son psicólogos, pues es la herramienta básica de donde fluye la información para poder entender qué es lo que busca tu cliente. No se trata de rentar por rentar, no se trata de querer que encaje el perfil del arrendatario. El que sea el que me pregunte lo voy a meter exactamente, ahí, ¿no? Y es donde nuestro trabajo tiene que desempeñarse de esa manera, ¿no? Es como vamos diferenciándonos.
en ese sentido. No sé qué tú opinas. No, estamos de acuerdo. Es que se me viene a la mente que en ocasiones, bueno, aquí no pasa, ¿no? Pero cuando le preguntas a alguien que trae una propiedad del renta, oye, Edson, ¿aceptan mascotas? Híjole, déjame preguntar. Y después de haber visto la propiedad que anda circulando ya para promoverlo, o sea, ¿cómo déjame preguntar? ¿No? Es correcto. O sea, esos temas son los que ya debes de tener tú en la mano, que sí, que no. Pero ¿cómo se hace? Pues a través de un buen trabajo, a través de todo lo que conlleva el captar esa propiedad para renta. Es correcto. ¿No? Entonces, y desde ahí, o sea, ir perfilando al propietario en el sentido de que nos dé todos los documentos y que por la experiencia que se trae, pues ya por lo menos sabemos a qué tipo de personas le vas a rentar. Pues ya pasaste al segundo nivel, prácticamente el tema de documentación, pues ya es distinto también en un tema habitacional, a un tema comercial y a un tema industrial, ¿no? Porque ya en un comercial, pues dependiendo de quién te va a rentar, también es el tipo de documentos, que si hay apoderado legal, que el acta constitutiva, los poderes, exactamente, ¿no? Entonces, y también pues tienen que estar registrados en el registro público, y que tú puedas revisar que es así, que no te vayan a entregar un poder o una escritura que no esté ratificada, ¿no? O que sea falsa, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar esos aspectos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. De hecho, pues la persona moral debe de tener lo que ya acabas de comentar, y nada más abundando que debe tener su folio registral mercantil. Es correcto. Persona moral. Y sobre las propiedades, pues el folio registral electrónico que deba de tener para, como bien dijiste al inicio, pues echarse un chapuzón, una visita ahí al registro público y verificar que no tenga ningún problema, porque ese es trabajo de uno, ¿no? Para que no tengas problemas. Pues es la manera en cómo tienes de garantizarle a tu cliente, en el caso que seas quien trae la propiedad, de que el inquilino que pudiera llegar a entrar es un inquilino quien cumple con todos los requisitos legalmente hablando. Sí, ahí no vas a tener problemas, o si hay algo mínimo, pues que se puede resolver. Reducir el riesgo, lo dijiste bien, exacto. ¿no? Reducir al mínimo el riesgo de que pueda haber algún conflicto en determinado momento, ¿no? Sí, no, la importancia que tiene el conocer cómo se puede arrendar una propiedad desde el inicio, decirle al propietario cuáles son los requisitos, también para que no tenga problemas el propietario, ¿no? Es correcto. Eso es importante. Igual los requisitos que debe de reunir el arrendatario para que también no haya ningún problema en ese sentido. Y ahorita precisamente recordaba con esto que decías, sí tenemos que ser cuidadosos y responsables de a quién vamos a traerle a algún cliente, si en este caso traes la propiedad, ¿no? O con quién vas a acercar tú, si tú eres quien representa al arrendatario o al inquilino, ¿sí? Porque en la jerga inmobiliaria, ¿cuántas veces te piden la documentación como arrendador? ¿Cuántas veces te dicen, oye, a ver, préstame de tu local, préstame esto? Casi nadie. De los que me ha tocado, nadie. Entonces, bueno, y por eso yo lo pongo en la mesa, ¿no? Porque la parte de nuestro trabajo, y es solamente parte de nuestro trabajo. Ya después podemos pasar a un área donde tú eres un experto en el tema de los contratos. Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Pero lo mínimo es eso. Debes tú, o debemos todos en la jerga inmobiliaria o en la actividad inmobiliaria, sí tener la mínima certeza jurídica de que en la parte que nos corresponde, sea arrendador o sea arrendatario, esté cumplida. Sí, exactamente. Pues fíjate que es un tema, como igual lo dijiste, es muy apasionante los bienes raíces. No se termina de aprender, por lo menos yo no termino de aprender. Yo soy igual que, como lo decías tú, yo soy un eterno aprendiz en este ámbito. Y convergen muchas leyes, muchos reglamentos que por lo menos debemos de tener conocimiento de dónde se van a aplicar,
No es necesario que te sepas toda la ley, por supuesto que no, ni los mejores abogados, ¿no? Pero por lo menos sabes dónde tienes que ir a checarlo, ¿no? Sí, exactamente. Y en este caso ya entramos en un ámbito donde pues tú te desempeñas como pez en el agua, como dicen, ¿no? Todo el tema conocimiento legal, la estructura de un contrato, cómo amarrar un buen contrato, ¿sí? Para minimizar todavía más el riesgo, ¿no? Sí, totalmente, sí, con la ley de extinción de dominio, ¿no? Eso es muy, se debe de establecer el clausulado que deba de tener para minimizar los riesgos, que no, así el mejor contrato, te lo comento, no es suficiente en caso de que haya alguien que se quiera pasar de listo, ¿no? Que definitivamente, como lo acabas de decir, y es importante tenerlo en mente o tenerlo en cuenta. Un contrato simplemente es la representación de dos voluntades. Totalmente. ¿No? Es un contrato entre dos ciudadanos, con cada uno con su personalidad jurídica, y como bien lo dijiste, ni el mejor contrato probablemente te exenta de un riesgo, pero sí buscar minimizar el riesgo con un buen contrato que cumpla con el clausulado, con lo que por lo menos marca la certificación, es decir, en leyes de extinción de dominio, leyes de lavado de dinero, sí dejarlo establecido e impreso, ¿sí? Para que se reduzca a la mínima proporción el riesgo tanto para arrendador como para arrendatario. Sí, efectivamente, y soportado ese contrato con los documentos que previamente ya hemos platicado, ¿no? Es correcto. Tanto de uno como de otro. Sí, porque al momento de que haya algún litigio en ese sentido, pues aquí está mi expediente, aquí está, nosotros estamos actuando de buena fe y aquí está el contrato, no tenemos problemas, ¿no? Para ir cerrando el tema, Edson, hay varias personas que rentan sus inmuebles así, yo lo rento sin problema, pero cuando uno le dice, sabes que debes de tener por lo menos esos documentos y debes de tener tu constancia de situación fiscal, no, yo con el SAT no me voy a meter, yo lo rento así. ¿Qué pasa con esa gente que lo rentan? Lo están rentando. Definitivamente, bueno, ahí ya va mucho en la conciencia de cada quien. Uno debe cumplir con decir las cosas. Sí, claro. ¿Sí? Uno debe cumplir con decir las cosas, y algo de lo que yo sí pido a mis clientes es que tengan la posibilidad y la factibilidad de generar un comprobante fiscal. Sí, yo, por ejemplo, busco en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, que las propiedades que ahora sí que ponen a mi cargo, ¿sí? Para comercializarlas, sí tengan personalidad jurídica que se pueda comprobar, ¿sí? Y parte de lo que se establece por parte de mis clientes es que los contratos siempre deben de llevar un comprobante fiscal, ¿sí? Oye, que no quiero factura, te tengo que dar factura. Sí, ¿no? Te tengo que dar factura. ¿Por qué? Pues es que mi cliente está dado de alta en el padrón de contribuyentes, ¿no? Sí, pero yo no la quiero, no. Entonces ahí es donde yo te digo, se entra en el proceso de negociación, y si el cliente accede, mira, ya con todo y monto de renta, pero te tengo que dar factura. Sí. Porque de alguna manera tú lo sabes como abogado, la factura es, como bien dijiste dentro del expediente, un comprobante de que tú quisiste hacer las cosas bien. Sí. Para un litigio incluso te sirve mucho, al propietario le sirve mucho tener o estarle dando sus facturas a la arrendataria. Es correcto. Para un litigio es muy importante. Ya si ahora sí que si el arrendatario o inquilino presenta dentro de todo esto en sus declaraciones la factura de arrendamiento, que hoy sabemos hoy en día que ya todo está amarrado y la autoridad ya sabe qué haces y qué dejas de hacer, sí, pues bueno, ya tendrás tú que ver con la autoridad en determinado momento si la autoridad te hiciera un requerimiento, ¿no? Totalmente. Edson, es un tema inagotable, nada más tocamos partecita de la cuestión del arrendamiento. Esperemos tener una nueva charla
Será un gusto. Edson, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales o tienes algún WhatsApp, un número telefónico? Tenemos el WhatsApp, mi número es con código de área local 744-277-5924. Con muchísimo gusto, ahí en lo que yo pueda apoyarles, será un gusto. Repito, no soy asesor. Me apasiona, soy un apasionado de los bienes raíces. Perfecto, Edson. Te agradezco mucho esta charla y espero que sea de valía para la gente que nos ve y nos escucha. Y terminamos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Edson. Gracias a ti, René. Es un gusto, la verdad, compartir contigo este tipo de... Compartir más allá de solo la actividad, sino compartir tiempo y poder compartir conocimientos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.